rescátanos con tu amor. Dulcísimo Jesús del rescate, rescata a tu pueblo que tanto te ama y espera caminar junto a ti un miércoles santo más. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno del Rescate y Santísima Virgen de Dolores de la Rectoría Santa Teresa presenta su programa Caminando con Jesús del Rescate. ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos los que sintonizan este programa Caminando con Jesús del Rescate? El día de hoy, junto con Erwin Barrea, los vamos a acompañar en este especial programa. ¿Cómo estás, Erwin? Hola Diana, gracias. Ya pues hablamos hoy un poco acerca de la Santísima Virgen de Dolores. Tenemos hoy a un invitado especial. Buenas noches, Marco Antonio. Buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarles una vez más. Vamos a tener una conversación, como siempre la hemos tenido entre nosotros, para ver qué datos podemos brindarles durante esta cuaresma con respecto a nuestra maravillosa Virgen de Dolores. Bienvenido, Marco Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo en estos programas especiales de Jesús del Rescate y de la Santísima Virgen de Dolores que vamos a platicar el día de hoy. Así que, como siempre, bienvenido a tu casa. Gracias por aceptar nuevamente la invitación y pues vamos a iniciar. Así es, pero antes de iniciar vamos a escuchar la reflexión del día a cargo de nuestro padre rector Antonio Zuleta Ordóñez. Bien, hoy martes, un día ya litúrgico, pues vamos caminando con Jesús y la enseñanza, siempre no la olvidemos, parte de ese principio de la transformación de la persona. Y ahora el Evangelio va a plantear una cosa importante, y es que la cátedra, dice el texto, la cátedra la da el maestro, y en nuestro caso el único gran maestro que tenemos los cristianos es la persona de Cristo. Es verdad, los fariseos habían ocupado la cátedra de Moisés, dice, y otras personas más que se habían hecho ya como maestros. Pero Jesús les dice a los discípulos, mire, oigan lo que ellos dicen, pero no los imite, porque de verdad la cátedra implica más la imitación de la vida de la persona, más que el aspecto intelectual. Tiene que ver con esa transformación de vida. Entonces dirá Jesús, miren, tienen un solo maestro. Miren, no vayan a copiarle a los fariseos. Por tanto, también dirá, miren, tengan cuidado. A nadie le digan Padre sobre la tierra, porque el único Padre es el que está en el cielo. Y es verdad, Jesucristo mismo se refería a su Padre como el referente permanente. Y también nosotros, en realidad, en la vida de la Iglesia, no es que tengamos un mensaje propio, no, es que participamos del sacerdocio de Cristo, participamos de la cátedra de Jesucristo. Toda la Iglesia es así, participa, no tiene un mensaje propio. Por eso es importante que los cristianos, a la hora de ir conformando nuestra vida de acuerdo a la enseñanza que recibimos, pues naturalmente lo hacemos directamente de Jesucristo. La frase aquella, dime con quién andas y te diré quién eres, puede caer bien al calce en el día de hoy, porque en realidad lo que uno ve, lo que uno imita, ha sido su maestro. Jesús nos invita hoy a que sea Él el maestro de vida. Después de escuchar la reflexión a cargo de nuestro padre Antonio Zuleta, pues nos adentramos ya en nuestro tema del día de hoy junto a nuestro invitado Marco Antonio Valladares, quien nos va a contar un poquito sobre las investigaciones que él ha realizado, ya que él es historiador y nos ha apoyado con todo este tema de la recopilación de datos importantes sobre Jesús y sobre la Santísima Virgen de Dolores, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poquito de todo lo que tú has investigado respecto a en qué años está que data la Virgen de Dolores. Sí, miren, esta es otra situación que también nos pasa similar con lo de Jesús del Rescate. En algún momento del siglo XX alguien viene con la historia
de que la Virgen es de mediados del siglo XIX y por lo tanto pertenece a Ventura Ramírez, porque las dolorosas de otros templos para integrar, digamos, el grupo procesional de aquella época, pues empiezan a ser dolorosas y el más popular, conocido y virtuoso era Ventura Ramírez, entonces se le ha atribuido a él que fue el escultor de Nuestra Dolorosa. El problema es que nunca hay una primera publicación en la que nosotros sepamos cuál es la fuente de donde sacan el dato, ¿verdad? Y entonces lo que terminamos haciendo es repitiéndolo una vez y otra vez, como el asunto de que las monjitas daban en empeño a Jesús del Rescate, ¿verdad? Y entonces una de las primeras cosas que yo empecé a hacer es tratar de ver, digamos, los rasgos iconográficos de la Virgen. Y hay algo que es muy característico, que es el entrecejo. Entonces, el entrecejo, así como algunos otros rasgos de diferentes obras de arte y también las esculturas, nos puede llevar hacia más o menos, digamos, la época a la que puede pertenecer una imagen. Entonces, algo que es muy interesante es el hecho de que el entrecejo y la caída de las cejas de Nuestra Dolorosa tal vez es más parecida a la Virgen de Dolores de la Merced que a las otras dolorosas del siglo XIX, que sí tiene un poco más como el dato y el reconocimiento que sí pertenecieron posiblemente a Ventura Ramírez o a mediados del siglo XIX. Pues hasta ahí todo iba, a mí me llamó siempre la atención, sobre todo después del proceso de conservación, que eso permitió que se viera la belleza de sus facciones, ¿no? Estaban ocultas detrás de ese manto de hollín que no se reconocía, ¿no? Y pues solo como dato, ¿verdad? Que posiblemente esa capa de hollín que tenía también pudo haber sido por las velas que tenía ella en su momento, ¿verdad? Claro. Sí, total. Sí. De él, El dragón que tenía. Mario Díaz, que fue muy devoto de aquí de la Virgen del Carmen y de la Rectoría de Santa Teresa, él comentaba que él de niño recordaba de que era más popular en ciertos momentos de Cuaresma el altar de la Virgen María. Entonces las señoras a los alrededores se organizaban para venir a enflorar el altar de la Virgen de Dolores, entonces se le quemaban muchas velas. Y pues anteriormente eran de cebo u otros materiales, entonces eso lo tenían a ella, pobrecita. Y a San Juan y a María Magdalena, si lo recuerdan, también ellos estaban así como tiznados. Sí, incluso creo que también pues se comentaba de que la Virgen ya tenía varios mantos y Jesús solo tenía pues una túnica, ¿verdad? Y Él tenía como 2 o 3. Pero era más la de la Virgen, ¿verdad? Sí, porque digamos, ella tuvo su gran grado de popularidad. Su propia cofradía, Los años inicio de estamos hablando de posiblemente los años 50, 60, imagínense. Bueno, pero volviendo ahorita a esa parte como histórica, o no sé cómo estamos de tiempo y no sé si lo dejamos para después de una pausa, la pausa musical, ¿qué les parece? Bueno, vamos a la pausa musical. El día de hoy escucharemos de Julián Ponciano, Sola.
Continuamos con nuestro programa Caminando con Jesús del Rescate y con nuestro invitado especial, Marco Antonio Valladares, quien aún nos va a seguir contando más datos importantes sobre la Virgen de Dolores. Sí, lo que pasa es que hicimos esta interesante pausa con respecto digamos, lo popular que fue su devoción a mediados del siglo XX, pero estábamos con el dato de que se creía que en algún momento de mediados del siglo XIX Ventura Ramírez la había esculpido. Yo no estaba como muy seguro de esa situación y estando aquí en Rectoría fui invitado a la noche en la que se leyeron y se hizo los documentos y la petición para enviar al Vaticano solicitando la beatificación de Madre María Teresa de la Santísima Trinidad. Entonces, Fray Juan Manuel Ciney, que era el rector en aquel entonces, me invitó. Yo ya estaba trabajando aquí buscando datos, información, platicábamos con él. Y me impactó mucho su historia y no sé por qué razón traté de buscar también información con respecto a ella. Tratando de averiguar si había realizado, porque era una duda, para aquel entonces estamos hablando de 2014, 2000, por ahí. Todavía estaba la duda de si había habido procesión de Jesús del Rescate en 1941 y entonces voy a buscar al Imparcial en la Hemeroteca Nacional, el Imparcial de 1941, la Semana Santa, y un dato muy interesante: como no salió en procesión Jesús del Rescate, se le hizo velación el Domingo de Ramos. Entonces, eso es un dato histórico. En 1941. En 1941. Entonces, efectivamente, la procesión no salió. Y yo no sé si los editores del Imparcial de aquel entonces estaban anuentes de que, pues bueno, no va a salir Jesús del Rescate, entonces le vamos a dar otra nota adicional. Solo que esta nota adicional fue dedicada a Madre María Teresa de la Santísima Trinidad, 1941. Entonces, una bibliotecóloga que además era como periodista para diferentes periódicos en aquel entonces, escribe un artículo en el que ella da conocimiento de los paños que habían sido manchados con la sangre de María Teresa de la Santísima Trinidad. Pues muy bien, ¿verdad? Sí, a mí me pareció interesante. Yo ya sabía de María Teresa y ¡ay, qué bonito! Voy a tomarle fotografía al artículo y pues cuando tenga tiempo lo voy a ver. Y entonces se sigue la investigación sobre Jesús, se encuentran datos, no se encuentran datos, confirmar esto, confirmar lo otro, cosas que hemos platicado entre nosotros. Y en algún momento, creo que eso fue en los tiempos de Fray Wilber, que me dice... Yo tenía la inquietud, hagamos algo para la Virgen, porque es cierto, ¿verdad? El que va a cumplir 50 años de consagración es Jesús del Rescate y todo, pero ¿quién es quien va toda la vida con la Virgen? Y decido volver a leer el artículo de María Teresa de la Santísima Trinidad, queriendo buscar algún dato que la enlazara a ella con Jesús del Rescate. Y voy encontrando de que una ancianita le había hablado a esta periodista y le había mencionado que en 1819, para la fiesta de todos los dolores de la Virgen, ya tenían a la Dolorosa en el altar mayor y era una gran fiesta ese día. Y dice que toda la iglesia estaba alfombrada de pino y habían cortinajes de damasco y de púrpura y velas palmatorias. Era toda una gran celebración. Era una gran celebración, Estuvo presente el arzobispo de aquel entonces. Este año yo verifiqué porque en el artículo de 1941 aparece el nombre del arzobispo de 1819. Sí, bueno, en 1941 no es que tuviéramos el mismo acceso a toda la información de archivos que tenemos hoy en día. Entonces, este año yo lo comprobé y no estaba mintiendo la autora del artículo, porque era exactamente la persona que era el arzobispo de Guatemala en aquel entonces. Estaba aquí. Pues ya es hace varios años, muchos años, la Virgen ya estaba en veneración, entonces son Viernes de Dolores. O sea, y para que una imagen ya esté en veneración en el altar mayor, en una fiesta tan grande como es la fiesta de todos los dolores, pues
no es que la hayan comprado ese día en la mañana, no sé si me Por entienden. supuesto. ¿Verdad? Sí, y la devoción venía de muchísimos años atrás, seguramente. Y esto me lleva a lo que les acabo de comentar con respecto a los rasgos iconográficos de ella, sobre todo el entrecejo y el arco de las cejas, ¿verdad? ¿Y más o menos de Entonces, cuándo es que crees tú que...? La iglesia se estaba construyendo entre 1800 y 1816. Este informe de que la Dolorosa ya estaba en el altar fue de 1819. Yo tengo dos Pues posibles es que ya hipótesis. tal vez ya la habían traído. Es que podría ser del eso, templo. o como sucedió en el caso de Jesús del Rescate. Cuando hicieron la iglesia por primera vez en Antigua Guatemala, solicitan a un nazareno. Entonces es muy posible que cuando que la eran haciendo aquí, una iglesia nueva para acompañar al nazareno, solicitaran a una Dolorosa. Esa es una hipótesis. Pero la otra, debido a que la Dolorosa de la Merced es colonial, y pues, lo que más me llama la atención es la iconografía de las cejas, el rasguito. Ella, o sea, la otra hipótesis podría apuntar a de que la Virgencita todavía fue esculpida estando nosotros en Antigua En Guatemala. Y también la semejanza, Te veo. como dato tal vez, la mirada, ¿no? Que va elevada hacia arriba, no es Y como... digamos, si nosotros vemos a la Dolorosa de la Recolección o a la Dolorosa o a la Soledad del Calvario, viendo para abajo, correcto. exacto, y el arco es más limpio, no es tan acusado hacia abajo en esta parte de acá, y la B es menos pronunciada. ¿Y tenemos alguna opción de autores o alguna... Yo di con el nombre de un par de autores, no los tengo ahorita, es necesario como confirmarlos, pero sí había un par de personas que estaban haciendo escultura en el primer tercio del siglo XIX. Entonces, alguno de ellos pudo haber sido. Pero ¿y qué tal que sí es de finales de la colonia del siglo XVIII? Entonces se nos complica el problema. El punto sí es el siguiente. Ella no puede ser del siglo XIX. Con ese dato que aparece, y lo verán en el artículo, ahí se van a publicar las evidencias, que hacía ella, si es del siglo XIX, que hacía ella en 1819, 30 años antes, 40 años antes, ya en el altar mayor, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte más importante. Yo le puse a ella con todo mi cariño, ¿verdad? El apodo de la bicentenaria, ¿verdad? Porque si la vocación de Jesús del Rescate es centenario, ella es bicentenaria, porque rebasó ya ahorita los 200 años, por lo menos, también según documentos, ¿verdad? Puede ser que sean las dos cosas, tanto la vocación de Jesús como la escultura de la Virgen más antiguas, ¿verdad? Sí, pues tanta historia acerca de la Virgen de Dolores, tantos devotos, tantas oraciones, tanto fervor que ha tenido ella, pues que llegó a su consagración, ¿verdad? Ya el pasado 3 de noviembre fue pues solemnemente consagrada a la Santísima Virgen de Dolores. Pues gracias a toda esta historia que se ha ido recopilando y a todas las devociones y milagros que ella ha intercedido, ¿verdad? Por ello. Así es, y pues datos tan importantes y que en realidad solo los historiadores y tal vez los devotos que se fijen mucho en los detalles, pues eso es eso lo que dices tú, ¿verdad? Lo del entrecejo, lo de pues cuestiones, la mirada. La ceja tirada hacia abajo. Ajá, parte de la historia es eso, y qué bonito saber que hay datos así que nos pueden transportar a otras épocas, ¿verdad? Que son rasgos de esos momentos históricos, ¿verdad? Y pues, como decía Erwin, recientemente acabamos de tener el honor de ser parte de la consagración de la Santísima Virgen de Dolores. Cuéntanos cómo fue para ti recibir esa noticia de que iba a ser consagrada, cómo viviste ese momento. Yo no sé si ya se sabía o ya se rumoraba. Hay un amigo mío que ahora es más devoto de Santa Teresa porque yo lo traje a compartir con nosotros de la maravilla del miércoles santo, ¿verdad? Y pues después otras cosas también, y entonces ya me comenta como algo y yo así todo le digo, no, pues no, eso te lo estás inventando, no hay que creer todo lo que dicen en las redes. Pero ya luego recibo, creo que es la comunicación de parte tuya o de Byron, Byron Sarabia, el encargado general, y pues me solicita un resumen porque se está haciendo el trámite para
La solicitud de la consagración, ¿no? Es necesario para respaldar la historia, ¿verdad? Que exactamente. Usar el Entonces, expediente. yo también me siento como muy agradecido por el voto de confianza que tienen ustedes para conmigo, de que digamos todo ese trabajo que yo he estado haciendo en los últimos años, bueno, desde el 2010 para acá, ¿verdad? Ya son tan pocos años. Sí. Entonces, pues poder compartir eso, ¿no? Para mí es un honor y un privilegio. Sin embargo, eso no quiere decir que, bueno, sí, ya se va a consagrar ahorita, ¿verdad? Entonces, ya cuando aparece la noticia, me dio un regocijo muy grande, porque yo creo que era algo... si nosotros consideramos lo que hemos mencionado hoy, su antigüedad, esa popularidad que tuvo en los años 50, en los años 60, que tal vez fue anterior, ¿verdad? Que la llevó a ese hollín que ella tuvo en la cara debido a sus altares y toda esa cuestión, que siempre va con Jesús, que siempre va con su gente. Y yo no sé si ustedes se recuerdan, pero el día de la procesión de traslado, después del proceso de conservación, la Virgen llevaba, no es que no quisiéramos a Jesús, pero estaba tan impactante. Nuestra Señora consagrada, ella llevaba más gente. Sí, le llevaba a la gente, ¿verdad? Entonces yo creo que era algo tan esperado y tan necesario, y definitivamente es un momento como muy emocionante verlo, porque yo no tuve la oportunidad de estar en la consagración de Jesús del rescate. Sin embargo, sí estuve en la procesión del miércoles santo de ese año, cuando él ya salió como consagrado, porque no fue procesionado. Entonces toda mi familia nos venimos acá, yo era más chiquito, de plano, ¿verdad? Entonces nos venimos aquí a ver la procesión de ese miércoles santo, porque iba a salir Jesús del rescate ya Consagrados, sí, a mí seguramente era muchísimo. Yo creo que importante. eso que yo estoy ahora viviendo y disfrutando se debe a ese miércoles santo, que es el de 1972. Solo que la diferencia es que ahora yo decía, ¿cómo son los ciclos de la vida? Porque ahora lo estoy viviendo con la madrecita. Y cuando sonó la marcha, yo creo que fue el momento más como impactante, porque es como, ay, mi muchachita ya va a consagrar. No, y pues muestra ya también la devoción que tiene aún en los días, ¿verdad? La consagración. Y pues la gente se desbordó a las calles al recibir en la procesión, ¿verdad? Sí. Mirábamos el templo lleno, en la ceremonia, en la misa, y pues tanta gente que sale al encuentro de ella, ¿verdad? A verla ya como consagrada, como la dolorosa consagrada del miércoles santo. Otro dato interesante, y yo creo que a ti te lo he comentado. Yo te decía, en las procesiones recientes, pero sobre todo un poco antes de que saliera la procesión, te decía, esto parece miércoles santo, porque ese día estaba un poco como caluroso. Lo platicamos. Y la entrada del sol por la vitrina, la iglesia llena de gente. Eso es de todos los miércoles santo. Y el anda en la que ella salió, el ador de la que ella salió, las jornadas de la reconciliación. Eso es un retorno a las procesiones clásicas de Jesús del rescate de aquellos miércoles santo. Y cuando uno hace esa conexión con sus marchas, en esos momentos de la despedida, es inevitable Sí. De la cruz ese día, levantarla junto a la cruz después de su consagración. Es un desborde muy delicioso Y que su marcha pues es impactante, imponente. es melodiosa, es muy Isidro Arana, sí, ¿verdad? Así que bueno, esto es lo que para esta cuaresma podemos compartir con respecto a nuestra madrecita. Y yo les quiero contar, con el poco tiempo que nos queda, algo que me pasó a mí para la procesión de consagración de Jesús, y fue que Fray Wilber era el rector en aquel entonces. No le estaba pidiendo ni nada, y viene y me dice, toma, me dice, y me da el turnito para que yo lleve a la Virgencita el día de la consagración y vaya a hacerle El día de las bodas de oro. el día Sí, del estuvo lindo. A la madre recibía a su hijo. Yo solo levantaba la mano y tenía el manto, o sea, y para mí eso fue un regalo. ¿Sí me entienden? ¿Verdad? Y que la Virgen también ese día estaba preciosa con su manto estrenando, al igual que Jesús, ¿verdad? A la misma galas. Y esa es otra cosa. Yo no sé si durante las bodas de plata, las bodas de oro y todas estas celebraciones lo han hecho pensado todas las diferentes generaciones de las asociaciones, pero siempre ellos van de rojo, ya se dieron cuenta. Sí, las bodas de plata van con Corinto los dos y con hilos de plata, ¿verdad? Ajá. Pero de oro es un Corinto tirando como a rojo, un como rojo oscuro, algo así. Y ahora de nuevo, y se miraban preciosos, ¿no? Así que sí, es una bendición haber podido compartir esos momentos, y de nuevo gracias a ustedes por
Es como que una charla entre viejos amigos, ¿no? Es lo que hablamos fuera de micrófono, Constantemente, jóvenes, sí, pero viejos amigos que han estado en esto durante varios años, así que se los agradezco muchísimo y pues bueno, yo creo que llegó el tiempo en el que nos tenemos que despedir, ¿no es cierto? Sí, así es, pero gracias también por todos esos datos interesantes que nos traes, porque eso también hace que los devotos conozcan un poquito más sobre la historia de nuestra Santísima Virgen de Dolores, que pues ahora ya consagrada nuestra amada Madre, pues para nosotros es siempre un gran gusto tenerte acá en casa, ¿verdad? Como dices tú, como conversación de viejos amigos, siempre es importante tener todos estos datos relevantes de la historia, ¿verdad? Tanto de Jesús como de la Virgen. Así que muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación de acompañarnos en este programa especial dedicado a nuestra Santísima Virgen de Dolores. Bueno, antes de terminar, solo, ¿qué significa la Virgen de Dolores en tu vida? Pues es mi mamá adoptiva, es lo único que te puedo decir, lo siento, no puedo hablar. Muchas gracias. Pues es lo que comentábamos, ¿verdad? Tanta devoción a la Virgen, a la Santísima Virgen, y es muestra pues de que ahora ya tenemos una Santísima Virgen de Dolores consagrada, que seguirá llamada así por todas las generaciones y que le llamarán dichosa, como decía nuestro lema en la consagración, ¿verdad? Te llamarán dichosa todas las generaciones, como lo dice Magnífica. Sí, así es, y a Jesús por María, ¿verdad? Nuestra Madre nos guía siempre por el buen camino, nos escucha, también está acá en la capilla para todos los fieles devotos que deseen venir a verla, y pues sin duda alguna es esta Madre que nos acompaña en nuestros momentos felices, en nuestros momentos tristes, a quien uno le puede pedir que interceda por nosotros ante su amado Hijo y ante Dios nuestro Padre. Así es, pues invitamos también a todos los devotos a que visiten a la Santísima Virgen de Dolores este próximo viernes de Dolores en su altar de veneración, que estará en veneración especial durante todo el día. Así es, muchísimas gracias a todos por su sintonía. Hasta la próxima. Gracias, Marco, también por acompañarnos nuevamente. En controles, Alex Sierra y Álvaro Marroquín, a quienes les agradecemos también la producción de estos programas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. De generación en generación, te llevo en el corazón. Con dolor y lágrimas, oh Virgen María, estás junto a la cruz de tu Hijo, que nos rescata con su amor, por el tanto amor con que nos amó. Fieles a su llamado y confiado en su tierna mirada que nos rescata. Caminemos juntos hacia el miércoles santo, en pos de su amor. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno del Rescate y Santísima Virgen de Dolores de la Rectoría Santa Teresa agradece su sintonía. Los esperamos en el próximo programa.